Soy una maestra orgullosamente normalista, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Y a partir de ayer he tomado la dirección de la Secretaría de Educación Pública de nuestro país. Con responsabilidad tomo el compromiso de este encargo, porque como maestra y como servidora pública he luchado y trabajado por la transformación y mejora de México. Ahora lo haré desde las aulas y desde las escuelas, para garantizar el interés superior de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, que además de obligatoria debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, como lo señala el artículo 3 de la Constitución. Mi trabajo será para la educación de todas y todos, pero como un principio de la Cuarta Transformación será principalmente con los más necesitados, con los indígenas, con los afromexicanos, con los jornaleros, migrantes y con aquellos que enfrentan barreras para el aprendizaje de personas con discapacidad, para asegurar que la educación extienda sus beneficios a todas y a todos en las distintas regiones de nuestro país, porque consideramos que la educación es un pilar para lograr esta Cuarta Transformación, tal como se ha venido construyendo desde los últimos años con el licenciado Esteban Moctezuma Barragán y la maestra Delfina Gómez. Recordemos que en el 2018 el sector educativo se encontraba inmerso en una profunda crisis y maestras y maestros sometidos a la mal llamada reforma educativa impuesta a través de procesos autoritarios que deslegitimaron a la educación pública. Se culpó a profesoras y a profesores de la crisis educativa. Fue por ello que una de las primeras acciones del Gobierno de México fue derogar dicha reforma e iniciar el diálogo con el magisterio. Sin embargo, el regreso a las actividades presenciales no trajo a las escuelas a todas y todos nuestros estudiantes. Hoy tenemos que hacer que regresen a las escuelas la totalidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la educación inicial hasta la educación superior, no por una cuestión de estadística, sino porque no hay nada más importante para ellos y para nosotros que estén en la escuela, que aprendan, que jueguen, que convivan, que compartan, que sean felices. Este es el reto que enfrentamos todas y todos, como sociedad, como gobierno, como familias, como estudiantes, como maestros. Permítanme insistir en este punto, es lo más importante para ellos y para nosotros es que estén en la escuela, que estén en las aulas, que aprendan, que jueguen, que convivan, que compartan, que sean felices. Sin duda, en las escuelas debemos continuar con acciones para el cuidado de la salud y prevención de diversas enfermedades, entre otras el COVID. Vamos a fortalecer las tareas contra la corrupción, la impunidad y la desigualdad. Seguiremos con estrategias fundamentales favoreciendo a los que más lo necesitan a través de los programas Becas para el Bienestar. También se fortalecerá el programa La Escuela es Nuestra, que favorece la participación comunitaria para el mejoramiento de las instalaciones educativas. Es un hecho histórico que simultáneamente por primera vez contemos con nuevos planes de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria y normal y que tengamos un marco curricular común para la educación media superior. Importantísimo es saber que todas estas propuestas se construyeron a partir de una amplia participación en foros, asambleas, diálogos y encuentros con maestras y maestros. En estos días, del 25 de agosto al 1 de septiembre, hay un total de 9.341 personas detenidos, de las cuales 9.039 fueron presentados ante el Ministerio Público al prefigurarse un posible delito. Siguiente. Con relación a la prisión preventiva oficiosa, que actualmente se discute en la Suprema Corte de Justicia, en dos vías. La primera es con relación a el tema de un amparo en revisión y el segundo tema con relación a una acción de inconstitucionalidad. La prisión preventiva oficiosa u automática pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor. Evita que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga. Evita que estos mismos presuntos criminales amenacen o atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal. Evita la reincidencia y prevé la comisión de futuros delitos en contra de la sociedad. En el año 2008 se logró esta reforma que establece el nuevo sistema de justicia penal y se puso en primer término a las víctimas de un delito. Entre otros delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa u automática que establece el artículo 19 de nuestra Constitución, están los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación,
la utilización de programas sociales con fines electorales para alterar la voluntad ciudadana, la corrupción como enriquecimiento ilícito. Tenemos que decir y aclarar y precisar que la nueva política de seguridad encabezada por el presidente López Obrador no ha violado los derechos humanos, ha preservado los derechos humanos. No se ha cometido masacres por las fuerzas de seguridad, no se han cometido ni siquiera cateos y allanamientos sin orden de juez. De hecho, se han detenido operativos, como aquí se ha dado cuenta, por falta de órdenes de jueces que por razones que se desconocen o se puede presumir actos de corrupción o de algún tipo de situación que permiten que los propios delincuentes puedan escapar. Pero no se han cometido y por lo menos no hay documentado ni por la Comisión de Derechos Humanos ni por organismos internacionales violaciones sistemáticas a los derechos humanos con la política de seguridad, como sí ocurrió con la política de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, a lo cual guardaron un silencio cómplice muchos medios. Por eso nos parece importante destacar esto y recordar de nueva cuenta, y con eso terminamos, que durante 14 años, entre 2008 y 2022, nadie levantó la voz para hablar contra la figura de la prisión preventiva, ni en los medios de comunicación, ni en los espacios académicos, ni en la opinión pública. Y eso pues llama la atención y pues lo dejamos a criterio de los ciudadanos, que son mayores de edad, y podrán entender la politización actual del debate. Pero más allá de la politización que los medios están representando, el peligro que puede representar, como bien explicaba el subsecretario Mejía, de que la figura hoy pueda desaparecer, porque podría permitir la liberación de delincuentes que causan daño a la sociedad. Y en este contexto que hemos relatado, tanto los magistrados de la Suprema Corte, los medios de comunicación, los juristas, las ONGs, se han preocupado, entre comillas, de salvaguardar el debido proceso, pero no se han preocupado por las víctimas. Y hoy la Suprema Corte de Justicia debe preocuparse por la sociedad, porque la decisión que vaya a tomar el próximo lunes puede definir la situación de seguridad o inseguridad de nuestra sociedad. Y entonces tiene que tomar una decisión importante y tiene que tomar en cuenta el derecho de los mexicanos a la seguridad pública. A mí me enseñaron que cuando uno tiene que decidir entre el derecho y la justicia, hay que inclinarse por la justicia, porque son formaciones completamente distintas. Entonces, cuando ya era presidente electo, me pregunté, ¿y qué hacer con el Poder Judicial? ¿Qué puedo hacer para limpiar, reformar el Poder Judicial? Que es muy importante. Entonces llegué a la conclusión de que no iba yo a presentar ninguna iniciativa de reforma para renovar todo, incluso retomar lo que en algún tiempo se aplicó, de que los jueces, sobre todo los ministros, fuesen electos por los ciudadanos. Todo eso se pudo llevar a cabo. Existe la tradición de impartición de justicia, fue algo que distinguió por su rectitud y eficacia al sistema político estadounidense. Se pudo haber hecho una reforma o proponer una reforma, pero dije, no, va a ser muy complicado y sí es ir al fondo, porque es un poder, como lo es el Ejecutivo, piramidal. Entonces, en la base pues están los jueces, en medio están los magistrados y arriba está la Corte. Entonces dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso. Sencillamente ya nos cuesta mucho trabajo contar con 4 de los 11. Por ejemplo, en la cuestión eléctrica, imagínense votar primero los conservadores del PRI y del PAN a favor de las empresas extranjeras, en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Un acto sin duda de traición a la patria. Pero luego pasa el Poder Judicial y de chiripa se evita que declaren inconstitucional la ley eléctrica. Y ahora esto que estamos tratando, que es un acto por completo de incongruencia. Los paladines de la justicia de repente quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde. Eso, como lo planteó aquí Ricardo, es gravísimo. Pero lo mismo, si de lo que más padecemos, y esto no de ahora, sino ya de tiempo atrás, es que con ese truco de que no se integran bien las averiguaciones, se le da libertad a delincuentes por influyentismo o por corrupción. Pero luego aparecen estas contradicciones, ¿no? De quienes en un tiempo están a favor y ahora que estamos nosotros ya están en contra. ¿Qué no puede el presidente del PAN o el presidente del PRI? A ver, pon la gráfica, que votaron a favor de la prisión preventiva. ¿Qué no pueden ahora en un acto de honestidad, de congruencia? Él era senador y votó a favor, senador
también y votó a favor en aquel entonces, de ahora en contra. Entonces, sí es un asunto que amerita un posicionamiento. Desde luego, son libres los ministros, libres todos. Y es por lo que me preguntas en el caso del Senado. Cada quien asuma su responsabilidad. Es que ya no es solo un asunto de quién gana, quién tiene mayoría en el Congreso o en la Corte. Es que ahora pues es muy importante la opinión del pueblo, que antes ni se enteraban, no se daba cuenta la gente porque no se garantizaba el derecho del pueblo a la información. Pero ahora la gente está muy consciente. Ayer dije eso, que me sentía yo muy orgulloso porque con la participación de todas, de todos, porque esto es de que se había reducido, como en ningún otro país del mundo, el analfabetismo político. Pues que no lo creo, porque puede un legislador con vocación democrática, o sin vocación democrática, ofrecer su voto, pero no puede comprometer el voto de los demás, porque ya también no son aquellos tiempos de la borregada, ya cada quien es dueño de su criterio. O sea, no lo creo. ¿No cree que Monreal haya hecho ese pacto? No creo, y además, si lo hizo, no creo que le hagan caso. Los senadores de Morena. Los senadores en general, o sea, yo no hablo de solo los de Morena. Pues sí, los senadores son representantes de las entidades federativas, tienen criterio, representan a los ciudadanos, no tiene que ver nada con la politiquería, eso era antes, y esto cambió. Pero, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que rechazaran la reforma, nosotros estamos cumpliendo. ¿Y por qué no hizo uso del mecanismo de la iniciativa preferente, presidente? Porque puede salir así, ¿Cuánto si tiempo? no sé, ya es una cuestión de los legisladores, pero sí es algo importante y es algo que yo voy a defender, pero como lo estoy haciendo ahora, ayer también lo planteé, no es autoritarismo, no es militarizar, es cuidar que la Guardia Nacional no se corrompa, como sucedió con la Policía Federal. ¿Qué acaso eso de la Policía Federal, la corrupción en esa corporación, sucedió hace un siglo, hace medio siglo? ¿Por qué no cuidar a una institución para que con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa se mantenga la disciplina, se mantenga el orden, que no se hagan los que no saben o que les dé amnesia? No somos iguales. En nuestro gobierno no hay nadie como García Luna. En nuestro gobierno no se tortura como se hacía en los gobiernos anteriores. ¿Por qué eso no se reconoce? Ya en nuestro gobierno el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, como era antes. Porque eso se regatea y otras cosas, que no hay impunidad. En el caso de Ayotzinapa se ofreció una investigación a fondo y se dio todas las facilidades a los encargados de reconstruir los hechos, de identificar a los presuntos responsables. Y se va a castigar a todos los responsables de estas atrocidades. Acaba de darse a conocer este documental de la señora Casset. Imagínense, ¿en manos de quién estábamos? ¿En manos de quién estábamos? Para que, por algo que da vergüenza, pero para la no repetición, hay que decirlo, que el expresidente de Francia diga que Calderón no mandaba, que el que mandaba era García Luna. Gravísimo, porque no lo está diciendo un intelectual, un periodista, lo está diciendo el que fue presidente de Francia. O cuando la señora Clinton dice, porque estaba de jefa de Estado durante el gobierno del presidente Obama, y declara de que si ella fuese mexicana no iba a descansar hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa y de hacer justicia. Es algo muy vergonzoso para los mexicanos, el que, aunque tengan la razón, ahora sí que duele. Por eso no quiero plantear nada, porque hicimos un acuerdo muy respetuoso. Yo envié una carta, él me respondió en muy buenos términos. Le agradezco su trato. Lo que dije ayer es lo que puedo repetir ahora, con un añadido. A ver si con eso quedan ustedes conformes, si no del todo, en una parte. ¿Por qué no pones lo que dije? Y les voy a dar el agregar. Es muy importante porque él me dice, y esto es bueno que lo sepa la gente, todo el pueblo, de que es muy buena la relación. Y sobre todo, México tiene un lugar estratégico en el mundo, es de los países con más ventaja para invertir. Ayer hablé de que hay dos cosas que nos están ayudando mucho. Primero, la estrategia de proteger la economía popular, de atender abajo, esa es la clave. Pero tomamos la decisión de mantener el subsidio a los energéticos, a pesar de los incrementos en las gasolinas a nivel mundial. Han estado solidarios con nuestro país, porque le tienen confianza al gobierno actual. Acaban de dar a conocer el monto de las remesas de julio, más de 5,000 millones de dólares. Si seguimos así, vamos a llegar a los 60,000 millones de dólares. Es un gran apoyo, pero los expertos no se caracterizan por la honestidad intelectual. Toman en cuenta nada más lo que dije, aumento en las remesas. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Sí tiene que ver con nosotros.